Aprendamos todos los libros de la Biblia. Remember, another objective that we have is to memorize all the books in the Bible. Amén. Bueno, ahí está, en el primer ítem dice la Biblia. So the first page says the Bible. La palabra Biblia The word Bible, viene deriva it is derived de un puerto from a port de nombre Biblos, of a name, Biblios, ya, en latín. which is a Latin word. ¿Por qué razón? For what reason? A ese puerto llegaban casi todo el material en que en la antigüedad se hacían los escritos. Because to that port, every written came to that point, ¿Ven? Que era el papiro. which the scrolls. Ya. Entonces, a ese puerto llegaban todas las importaciones de África. So from Africa, every shipping will come through here. Amén, que fue donde se empezó, que fue el material que se empezaron a hacer los primeros escritos. Was the material that they used to make the first writings. Amén. Y de hecho, pues entonces de ahí deriva la palabra Biblia del puerto de Biblos. And so the word Bible comes from that port, Biblos. Pero luego esa palabra tomó la connotación de conjunto de libros. But then this word took on the meaning of several books. Amén. Entonces, aunque la palabra Biblia viene del latín que se hace referencia al puerto de Biblos, So even though the word Bible comes from the Latin word, Biblos, which is that port, la palabra Biblia en sí significa conjunto de libros. but what the word itself means is several books. Amén. Podemos hablar de nuestra Biblia, We can speak of our Bible, que está dividida en dos partes, which is divided in two sections, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. the Old and the New Testament. Y también se puede hablar de la Biblia hebrea, And we can also speak of the Hebrew Bible que solamente contiene el Antiguo Testamento. that only contains the Old Testament. Ahí están las notas. The notes are there. La Biblia hebrea está dividida en la Torah, The Hebrew Bible is divided in the Torah, que es la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, which is the law and the first 5 books of the Bible, los profetas the prophets, y las escrituras santas, and the Holy Scriptures, que están los libros poéticos. where the poetical books are found. ¿Ven? Nuestra Biblia está dividida en dos grandes partes, But our Bible is divided in 2 main sections, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. the Old and the New Testament. ¿Ven? El Antiguo Testamento cuenta la historia antes de Cristo The Old Testament tells us history before Christ, y el Nuevo Testamento la historia después de Cristo. and the New Testament the story after Christ. El eje de la Escritura, el eje central de la Escritura es Cristo. The central point or theme of Scriptures is Christ. ¿Ven? El Antiguo Testamento nos habla del que vendría, The Old Testament speaks to us of the one who was to del come, Mesías que iba a venir. the Messiah who was coming. El Nuevo Testamento nos habla And the New Testament speaks to us de la vida, obra y ministerio de Cristo. and the life, the work, and the ministry of Christ, De quién es Él, lo que nos trajo of who He is, what He brought us, y la vida de la iglesia ahora. and the life of the church today. El Antiguo Testamento nos habla de un antiguo pacto. The Old Testament speaks to us of an old covenant. Amén. Testamento significa pacto, acuerdo. The word testament means covenant and Amén. En agreement. este caso entre Dios y los hombres. In this case, between God and man. El Antiguo Testamento nos habla del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. The Old Testament speaks to us of the covenant that God made with Israel. El Nuevo Pacto nos habla, el Nuevo Testamento o pacto nos habla, And the New Testament, the New covenant speaks to us of amén, del trato de Dios con todas las naciones. covenant of God with all nations. Ya no con un pueblo exclusivo, Now, not with exclusive people, amén, sino con todo el mundo. but with the whole world. Amén. Si nosotros, muchos siempre se han preguntado por qué razón Many have asked for what reason Dios en el Antiguo solo trató con Israel. God only dealt with Israel in the history of Israel, Aparentemente, apparently, porque no fue en toda la historia que Él solo trató con Israel. because it was not throughout history that He only dealt with Israel.
Pero Dios trató con Israel en un tiempo, But God dealt with Israel for a period of time porque estaba haciendo y preparando un plan para toda la humanidad. because He was doing and preparing a plan for all of humanity. Amén. Hoy el trato de Dios es con toda la humanidad. Today, God's dealing is with all of humanity. El pacto, el acuerdo que Dios quiere hacer es con todos. With the covenant, the agreement that God wants to make is with everyone. Amén. De alguna manera, antes si el hombre quería encontrarse con Dios y tener relación con Dios, Before, if men wanted to come close to God and relate to God, tenía que ir a Jerusalén y allá al templo o al tabernáculo que Dios había establecido. they will have to go to Jerusalem and to the temple that God had established. Pero como Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, But as Jesus Christ said to the Samaritan woman, la hora viene the time has come, y ya está aquí la hora. and the time is now, Amén. En que los verdaderos adoradores where true worshipers adorarán a Dios will worship God en cualquier parte. in any place. Amén. Por eso estamos aquí adorando al Señor. That's why we are here today, worshiping God. Por eso no tenemos que ir a Jerusalén. That's why we don't have to go to Jerusalem, Amén. Porque Dios también está aquí en medio because nuestro. God is here among us today. Amén. Ese fue el trato de Dios con el hombre. That was the covenant that God had made, Entonces por eso esa gran división. and that's why we have the division in the Bible. Ahí está una cita en Jeremías 31, There's a verse in Jeremiah 31 donde Dios prometió que iba a hacer un nuevo pacto. where God promised that He would establish a new covenant. Amén. El primer pacto fue el pacto que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí. The first covenant was the one that He made with Moses and Mount Sinai, Pero Dios prometió un nuevo pacto. but God promised a new covenant. Y en Hebreos And in Hebrew, nos dice nuevamente que el mediador de este nuevo pacto es Cristo. tells us once again that the mediator of this new covenant is Christ. Amén. Entonces nosotros estamos bajo un nuevo pacto, So today we are found under a new bajo covenant, un nuevo acuerdo under a new agreement con Dios. with God. Amén. Porque aquel antiguo pacto no arregló el problema del hombre. Why? Because the Old Testament didn't fix the problem of Dios le humanity. dijo al hombre muchas cosas que tenía que hacer para acercarse a Él. God said many things that they have to do in order for them to draw near to God. Pero aunque el hombre hacía todos esos ritos y se acercaba a Dios, su corazón nunca cambiaba. But even though men did all the rituals, their heart never changed. Amén. Y en este nuevo pacto que Dios hace con el hombre, And in this new covenant that God is making with us, no se trata de hacer ritos primero. it's not about doing the rituals first. Se trata primero de que Dios cambie el corazón del hombre. It's about God changing our heart Amén. first. Y después es que uno actúa de acuerdo al cambio que Dios hizo. And after you act according to the change that God has Amén. made in your heart. Somos hijos de Dios primero We are sons of God first, para luego comportarnos como hijos de Dios. and later we behave as His children. Amén. Antes en el antiguo pacto había que hacer cosas para llegar a Dios. Before in the Old Testament, you have to do several things to reach God. Ahora en el nuevo pacto, But now in the new covenant, Dios llegó a nosotros. God drew near to us. Amén. Ya no hay que hacer cosas para llegar a Dios. We don't have to do things to go to God, Dios llegó a nosotros. but He comes to us. Y cuando tú lo recibes a Él, And when you receive Him, entonces ahí sí empiezas a hacer las cosas que a Dios le agradan. then you begin to do the things that it pleases God. Amén. Esa es una de las grandes diferencias That is one of the big differences entre el antiguo pacto y el nuevo pacto que tenemos. between the old covenant and the new covenant. Y que es una bendición y un descanso para nosotros. That is a blessing, and it's for us to find rest. Amén. Gloria al Señor. Seguimos Praise the también Lord. hablando ahí un poco de los idiomas de la Biblia. We'll also speak a little bit about the languages of the Bible. Hay 3 idiomas en el que fue escrito la Biblia. The Bible was written in 3 different languages. Amén. Hebreo, el idioma original del pueblo de Israel. Hebrew, which is the original language of the people of Israel. El arameo, Arameo, que es parecido al hebreo which is similar to Hebrew, y que fue adoptado después de la deportación. which was adopted after they would conquer. Vamos a hablar un poco más adelante de eso. And later on we'll speak about that. Y también el griego, And also Greek. que prácticamente todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. And basically the New Testament was all written in Greek, Fue la lengua impuesta por el imperio griego con Alejandro el Grande. which was the language that was imposed when Alexander the Great conquered the nations. Amén. Aquí hay algunos datos interesantes Here, acerca de la Biblia. Are a few interesting points according to the Bible.
La Biblia fue escrita en un periodo de más alrededor de 1500 años. The Bible was written in a period of about 1,500 years. Pensemos que estos no son poquitos años. Let us think that these are not a few years. Solamente América tiene apenas 500 años de haber sido descubierta. America only has 500 years of being found. Y vean todo lo que ha pasado desde que llegaron los conquistadores de Europa aquí a América. And look at everything that has happened since people from Europe came to conquer Y America. estamos hablando que la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años. And we are saying that the Bible was written in a period of 1,500 years. Fue escrita, dice, It was por written aproximadamente 32 escritores by approximately 32 authors, de diversas profesiones. all of different professions. Había reyes, campesinos, There were kings, farmers, filósofos, pescadores, poetas, fishermen, philosophers, poets, políticos, filósofos, médicos. politicians, doctors. Amén. Ya dijimos, fue escrito en diferentes idiomas. It was also written in different languages. Fue escrito en diferentes culturas. It was written in different cultures. Amén. Fue escrito en diferentes continentes, Asia, África y Europa. Written in 3 different continents, Asia, Europe, and Africa. Pero lo más maravilloso de todo eso But the most wonderful thing of all this es que a pesar de eso, is that even though este libro mantiene una unidad. it contains an unity, Es el único libro con esas características. it's the only book that has this kind of qualities. Y eso es algo que demuestra que realmente es un libro que fue inspirado por Dios. And this demonstrates that this book was inspired by God. Amén. Si usted lo compara incluso con libros de otras grandes religiones, If you compare it to books of other great religions, y perdone que las mencione, and forgive me for mentioning them, por el Corán de los musulmanes and the Quran of the Muslims, tiene un solo autor, it has only one author, Mohammed. Muhammad. El libro de los mormones The Book of the Mormons, tiene un solo autor, it only has one author, José Smith. Joseph Smith. Y así hablar también de otros. And as we speak of others, it's the same thing. Pero este fue un libro que tiene múltiples autores, But this book has multiple authors, pero uno solo que lo inspiró, but it was only inspired by one, Dios, which is God, porque tiene concordancia because it comes in agreement. a pesar de todo el tiempo Even though that big gap of de los time, personajes que lo escribieron. different characters, Hay una unidad en ese libro. there is a unity in the Bible. Amén. No un solo testigo, There is not just only one son witness. muchos testigos. There are many witnesses. Amén. En la Biblia y en cualquier evento que se haga, In the Bible or any event that takes place, a la hora de presentar un argumento when you want to present forth an y de argument sustentar un argumento, and to hold fast to the se argument, necesitan varios testigos. you need several witnesses. Porque una sola persona venga y lo acuse a usted, If one person comes and accuses you, puede ser que lo está calumniando. it could be that they could be blackmailing you. Pero si ya son varios, But if you have several ya eso witnesses, pesa, then that has a bigger value, ¿cierto? right? Entonces, mientras que los otros solo tienen un testigo So while the rest of the books only have one witness de lo que Dios les dijo según ellos, of what God say to them according to them, o de lo que Dios les mostró según ellos, or what God showed them according to them, la Biblia tiene muchos testigos, the Bible has many amén, witnesses que vieron who saw y que escucharon. and that heard. Y al colocarlos juntos, And when you put them all together, todos concuerdan. they all agree. Amén. Todos están de acuerdo. They all come to an agreement. Gloria al Señor. Praise the Lord. La Biblia tiene 66 libros. The Bible has 66 books, El Antiguo Testamento son 39 libros 39 in the Old Testament, y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. and 27 in the New Testament. Ahí también pues dejé algunas copias de registros arqueológicos. I also left you a copy of archaeological findings. Creo que de pronto el próximo año dedicamos más tiempo a esto. Maybe next year we'll spend more time in this. No los vamos a leer, ahora los lee con calma en su casa. I want you to read it at home, not here. Pero otra parte importante que demuestra la veracidad de este libro But something that proves the truth of this book es que concuerda con la arqueología, con la historia, con la geografía. is that it comes to agreement with archaeology, with history, with geography, Incluso con la ciencia. even with science. Lo que pasa es que a los científicos no les gusta venir aquí de primero, The problem is that scientists don't like to come to the Bible first, pero tarde que temprano terminan llegando aquí. but later
sooner or later they end up coming to it. Amén. Eso sería un capítulo para estudiar en otra ocasión. That will be a whole chapter to study in another Pero desde el occasion. punto de vista científico, arqueológico, histórico, geográfico, But from a geographical, archaeologist, and historic and scientist point of view, que se mire este libro, that we look at this book, concuerda. it has an agreement. Amén. Una vez leyendo un documento acerca de por ejemplo, el libro de los mormones, One day, as I read a document of the Mormons book, registra que muchos de los relatos que ese libro contiene it says that many of the stories found in the book no concuerdan con la historia, don't agree with history, ni con la geografía de Norteamérica, nor with the geography of North America, donde supuestamente ocurrieron esos hechos muchos años atrás. where supposedly many things took place several years ago. Se hablan de guerras que nunca están registradas. They speak of wars that were never registered. Se habla incluso de animales que los trajeron los conquistadores, no estaban aquí en América. They speak of animals that were brought by the Spaniards, not that were native of America. Son pequeños detalles, There are little details, pero son detalles que a uno le comprueban si lo que uno tiene en la mano es verdad o no. but there are details that prove that whatever Amen. you're holding in your hand is true or not. Este libro lleva 2000 años siendo atacado This book has been put to the test for the last y ha 2,000 superado years, todos los ataques en 2000 años. and it has overcome all the tests in the last No ha, 2,000 years. no ha pasado de moda. It's not old-fashioned. Sigue siendo el primer libro en ventas y en mayor número de It traducciones. continues to be the first book on sales and a number of translations. Amén. Por algo le llamamos la palabra de Dios. And that's why we call it the Word Amen. of God. Entonces yo creo que si uno lo miramos solamente así, So just by taking that Amen. kind of approach, tendremos muchas pruebas para creer en este libro. we'll have a lot of proof to believe in this book. Amén. Como ya dije, yo creo que con el favor del próximo año vamos a estudiar ese tema con más calma. As I said, probably next year we'll study this topic a little bit deeper. Amén. Pero debemos creer que lo que nosotros tenemos en la mano es verdad. But we must believe that whatever we have in our hand is true. Amén. Si lo miramos desde el punto de vista, digámoslo, natural. If we look at it from a natural perspective, Amén. Como ya mencionamos, arqueología, geografía, historia, as I said, geography, archaeology, history, or science es verdad. is true. Pero la mayor prueba para nosotros, But the biggest proof that we have amén, es que el que ha creído el mensaje de este libro, is that the one who has believed the message of the book, el que recibe el mensaje de este libro, the person who received the message, amén, se salva. gets saved. Amén. Conoce a Dios. They get to know God. Entra a tener una relación con Dios. They enter into Amén. to relate with Y God. somos testigos de la obra de Dios. And we become to be His witnesses. Yo creo que eso que es la mayor prueba que tenemos. I think that is the biggest proof that we have. Amén. Tenemos la siguiente tabla que habla de en la Biblia el orden cronológico de la Biblia. In the next page, you're going to have something titled the chronological order of the Bible, Una tabla para que ustedes tengan y comparen. table for you to have and to share. Amén. Porque el orden en que están los libros de la Biblia escritos aquí Because the order in which the books of the Bible are found in today, están escritos según el estilo literario. they are in order, they have a literal order in which they were written. No están escritos en orden cronológico, o sea, como sucedieron los acontecimientos. The books of the Bible don't have a chronological order as they took place. Entonces ahí está el orden en que fueron escritos los libros según el tiempo y la época. So in this chart, you have the times in which the book were written according to history, Amén. Usted puede comparar más adelante. which I want you to look at a little further on. Entonces quisiera comenzar hablando de los libros del Antiguo Testamento So let us start by talking of the book of the Old Testament. y quisiéramos un pequeño repaso de cada libro. And I want to give you a little bit review of every book Amén. Para saber so de that qué se trata cada libro. we can know what book it's about. ¿Cuál es el contenido de cada libro? What is the context of every book? Amén. Hoy vamos a hablar del Pentateuco y de los libros históricos. Today we'll speak of the Pentateuch and of the historical books. Amén. El Pentateuco The Pentateuch son los 5 primeros libros de la Biblia. are the first 5 books of the Bible. Viene justamente de la palabra penta, They come from the word penta, 5. which means 5. Amén. Entonces, de ahí donde vienen los 5 primeros libros de la Biblia. That's what they are, the first 5 books of the Bible. Su autor fue Moisés. The author is Moses. Recuerden, Moisés era un príncipe en Egipto. Remember Moses, he was a prince of Egypt. Amén. Una persona educada. He
He was a well-educated una person. persona que había sido educada en todo el conocimiento de la cultura egipcia de la época. He was brought up and raised in all the knowledge of the Egyptian culture. Y también creció dentro del pueblo hebreo And he also grew among the Hebrew y nation. también recibió la transmisión oral. He also received the oral transmission, Amén. Que en ese tiempo, como no había escritos, because in that times there were no writings. la transmisión era oral. They used to tell you things orally. Pero sobre todo fue el hombre que Dios escogió But above all was the man that God picked para dar el mensaje que está contenido en estos 5 primeros libros. to give us the message that is found in the first 5 books. Entonces el Génesis, So in Genesis, la palabra Génesis significa comienzo o origen. the word Genesis means beginnings or origin. Amén. Es el principio de todo. Is the beginning of all things. Amén. Ahí en Génesis está no solamente el principio de la creación, In Genesis, you can not only find the beginning of creation, amén, sino el principio también del pacto de Dios con el pueblo de Israel, but also the beginning of the covenant that God made with Israel amén, y el propósito de Dios con toda la humanidad. and God's purpose with all of humanity. Todos los demás libros de la Biblia tienen su comienzo ahí. Every other book of the Bible has its beginning in Amén. Ahí Genesis. comienza todo. Genesis is where all begins. Ahí fue cuando Dios le hizo la promesa a Abraham. That's where God made the promise to Abraham. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la Says, tierra. in your seed, every nation of the earth will be blessed, Amén. Para que no nos sintamos desplazados. so we won't feel rejected. Dios cuando llamó a Abraham no estaba pensando solamente en la nación de Israel. When God called Abraham, he was not only thinking of Israel, Dios estaba pensando en todos. God was thinking on Amén. everyone, Porque esa fue la promesa para Abraham. because that was a promise he made him. Y cuando Dios llamó a Abraham, Abraham no era judío. And when God called Abraham, Abraham was not a Jew. Los judíos no existían. Jews had not arrived. El pueblo hebreo vino a existir como tal 400 años después. The Hebrew nation came to existence 400 years El later. pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel fue 400 años después The covenant that God made with Israel was 400 years de la promesa que Dios le hizo a Abraham. after God made the promise to En tu Abraham. simiente, In your seed, en Cristo. in Christ, Amén. Seremos benditos todos. we all will be blessed. Amén. Los que creyeran en Él. Those that believe in him. Por eso dice Juan, That's why John says, a los suyos vino to his own he came, y los suyos, los judíos, no le and recibieron. his own rejected him. the Pero a todo el Jews. que le recibe, But to all who receive him, le dio la potestad, el derecho he gave them the authority, El the título. right, the title, de ser llamado hijo de Dios. to be made sons of God. Amén. Esa promesa está allá en Génesis. That promise goes all the way En back el capítulo to 12 de Genesis. Génesis. In chapter 2 of Genesis. Ya Dios ahí estaba pensando en todos nosotros. God was already thinking on each one of us. Sabemos que el pueblo de Israel empieza a crecer y a multiplicarse y llega a Egipto. We know that Israel began to grow and to multiply, and they reach Egypt, Y termina siendo esclavo de Egipto. and they end up being slaves in Egypt. Por 430 años fue esclavo. They were slaves for the next 400 years. Entonces viene el segundo libro, So then the second book comes along, que justamente es el que relata la salida del pueblo de Israel de Egipto. which is Exodus, which tells us the exit of Israel from Egypt. Amén. Aquí es donde comienza la ley. This is where the law begins. Porque eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando usted lea el libro de Génesis. This is something that you must have clear, that when you read the book of Genesis, No le podemos aplicar la ley cuando leemos el libro de Génesis. you cannot apply the law to it, Porque la ley como tal, los 10 mandamientos, no existían en esa época. because the law as such did not exist in that time. ¿Ven? Así como cuando tampoco podemos aplicar la ley al 100% a nuestros días. That's why, for the same reason that we cannot apply the law 100% to our days today, Porque Cristo ya cumplió la ley. because Christ already fulfilled the law. Amén. Y para nosotros cumplir la ley tenemos que meternos en Cristo. And for us to fulfill the law, we have to enter into Jesus. Entonces ese es el relato del Éxodo. But this is what Exodus tells us. Cuenta los hechos poderosos de Dios, de cómo sacó a Israel de Egipto. It tells us of the mighty works and how God took Israel out of Egypt, De alguna manera el enfrentamiento entre Dios y Faraón. how God faced Pharaoh, Porque en ese entonces los líderes eran considerados dioses. because in that time the rulers were considered gods. Los reyes, perdón. The kings, I mean. Los faraones en Egipto. The pharaohs of Egypt.
Los de Babilonia y los de Siria, llamados Nabucodonosor o llamados Ciro, eran considerados dioses. Babylonian or Syrian kings called Nebuchadnezzar that were all considered to be gods. Los Césares en el Imperio Romano eran considerados The dioses. Caesars of the Roman Empire were considered gods. Entonces aquí prácticamente es como el enfrentamiento entre Dios, el verdadero Dios, So here we have the battle between the true God y estos reyes que se creían dioses. and these kings who believe themselves to be gods. Usted ve las pirámides de Egipto, ¿no? If you look at the pyramids of Egypt, Las pirámides son un sepulcro. the pyramids are a burial place. Cuando un faraón se posesionaba, Whenever they made someone a pharaoh, él empezaba a construir su pirámide, he will begin to build his pyramid porque algún día lo iban a sepultar ahí. because he knew that eventually he will be buried there. Y lo sepultaban justo en el centro de la pirámide, And they will abajo. bury him in the center point of the pyramid. ¿Por qué? Porque ellos creían Why? Because they believed que como él era un dios, that since he was a god, cuando se le sepultara ahí, whenever they buried him there, él iba a ascender por la punta de la pirámide he will ascend through the tip of the pyramid al sol. to the sun. ¿Por qué? Porque el dios Ra, el dios sol, Why? Because Ra, or God, the son of God, era el principal dios de los egipcios. the sun god was the god of the Egyptians. Entonces, como faraón era dios, But because now Pharaoh was God, cuando él moría, whenever he died, él ascendía al sol, he will ascend to the sun, al lugar de los dioses. to the place of the gods. Por eso son las pirámides. That's why they built the pyramids. Muy bonitas y todo, pero son sepulcros. They're beautiful and all, but they're burial places. Y yo creo que esos faraones todavía están metidos ahí con cuerpo y alma todavía. And I think those pharaohs are still caught up there with the body and soul. Entonces el Éxodo nos relata eso. Entonces, luego That's what Exodus tells us about. But sabemos que Dios saca al pueblo de Israel y hace un pacto con él, un acuerdo con él. we know that now God takes Israel out and he makes a covenant with them. Esta parte de la salida del Éxodo tiene mucha referencia y mucha similitud con lo que Dios hace con nosotros hoy. This book of Exodus is very similar to what God does with us today. Y nos deja muchos ejemplos para nosotros He hoy. gives us many examples today. Egipto es tipo del mundo, Egypt is a typology of the world, de la esclavitud. of slavery. El hombre que vive en el mundo vive esclavo. A man who lives according to the world lives as a slave. El hombre cree que es libre porque, como dice popularmente, hace lo que le quiera. Men think themselves to be free because, as many say, they do whatever they want. Pero resulta que no es libre. But it happens to be that they're not really Es free. esclavo de sus malos hábitos. They're slaves of their own habits. Es esclavo de sus malas costumbres. They're slaves of the bad, Y el esclavo no things se they manda do. solo. and a slave doesn't rule over themselves. Al esclavo lo mandan. The slave is ruled by Él someone puede else. decir, no quiero, no vuelvo, pero allá vuelvo otra vez. He will sometimes say, I won't go back to that, but he will eventually go back. Entonces Dios sacó al pueblo de Israel con mano poderosa. So God removed Israel with a mighty hand. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros también. Nos ha sacado con mano poderosa. And that's what God has done with us today. He has removed us from the world with a Ha mighty cambiado hand. nuestra vida, nuestro corazón. He has changed our hearts and our Ya no lives. somos los mismos de antes. We are not the same we used to be. Ya no dependemos de lo que dependíamos antes. We don't depend on what we used to depend. Y ahora que somos libres, And now that we are free, entonces Dios ha hecho un pacto con nosotros. then God is able to make a covenant with Un us, acuerdo con nosotros. an agreement with us. Dios no hace acuerdos con el mundo. God doesn't make agreements with the world. Dios no hace acuerdos con Egipto. God will not make an agreement with Por eso Él Egypt. sacó su pueblo primero de Egipto. That's why he first removed his Y people. cuando era libre, And once they were free, entonces hizo un pacto con Él. then he made a covenant. Hizo un acuerdo con Él. Then he made an agreement. Y ahí justamente en el libro de Éxodo está descrito el acuerdo y el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. So in the book of Exodus is where we find this covenant that God made with Israel. Amén. Lo que se resume en lo que todos conocemos como la ley. The summary that we have as what we call today the law. Que se componía no solamente de los 10 mandamientos, That it was not only made of the 10 commandments. que los 10 mandamientos son aquellas cosas que no nos convienen. Those 10 commandments are those things that are not convenient for us. Yo siempre que he pensado en esto, Every time that I think of this, digo, lo que Dios pretende I said what God had purposed es que el hombre quite de su vida was for men to remove from their life aquellas cosas que le hacen daño. those things that hurt them.
Si usted mira los 10 mandamientos If you look at the 10 Commandments, y la gente por lo menos cumpliera la mitad de los 10 mandamientos, if people would at least do the first or half of the 10 Commandments, este mundo sería un paraíso this world will be a paradise o un medio paraíso, ¿no? or half a paradise. Sería un paraíso completo si cumpliera los 10, It will be a complete paradise if they did all 10. ¿cierto? Right? Un mundo donde nadie robara, A world where no one would steal, donde nadie mintiera, where no one would lie, donde nadie engañara al otro, where no one would fool someone ¿ah? else, Donde nadie matara al otro, where no one would kill, donde no habría infidelidades, where no one will be unfaithful. ¿cierto? Sería un mundo perfecto. It will be a perfect world, right? Si por lo menos uno cumpliera esos 10 If mandamientos. we at least did those 10 commandments. Dios quería que el hombre no se comportara así, ¿por qué? Why didn't God want men to behave that way? Porque el pecado daña, o la transgresión, o ir en contra de eso, daña primero al hombre. Because the sin or the transgression hurts men first. Lo que la Biblia llama pecado, What the Bible calls sin, al primero que daña es al hombre. the first one who hurts is A man, nosotros. is us. Ofende a Dios porque Dios no nos creó para eso. It offends God because He did not make us for that. Amén. No fuimos creados para eso. We were not made for that. Ahí tenemos ese piano que suena muy bonito. Here we have a piano which sounds beautiful, Y eso está para que alguien que sepa se siente enfrente de él y ejecute. and that's Notas. there so someone who knows what they're doing would sit there and play the note. Pero ¿qué pasa si nosotros agarramos ese piano como un balón de fútbol So what happens if we take this piano and make it into a football, a y lo soccer empezamos ball, a tirar? and we start throwing it around? ¿Mm? Se revienta todo, ¿cierto? It falls apart, right? Y después viene el pianista a tocar y no sirve. And then the piano player comes and then it doesn't work anymore. Amén. Así es el hombre. That's what man is. El hombre en pecado es así. That's what man is under sin. Haciendo cosas Doing things y viviendo en cosas and living in things que lo dañan, that hurt him, que lo quiebran todo. that it will break him. Cosas para las cuales no fue creado. Things for which he was not made. Entonces lo dañan él primero It first hurts him. y luego ofende a Dios porque Dios no lo creó para eso. It also offends God because God did not make us for that. ¿Cierto? Right? Ese es el problema con el pecado. That is a problem of sin. Entonces Dios le mostró al hombre lo malo, las cosas malas, Él se las mostró. God showed men the bad things. Te estás portando mal, mira, estas son las cosas malas. Look, you're behaving bad and these are the things that you're doing wrong. Pero el hombre ha tratado siempre de hacer las cosas buenas But we have always tried to do good things, y no ha podido. but we are not able to. Por eso es que tenemos un nuevo pacto, That's why we have a new amén, covenant en el cual Dios nos da una nueva mente y un nuevo corazón. in which God gives us a new mind and a new heart. Amén. Entonces en el libro de Éxodo está relatado eso, los mandamientos So in Exodus we have the summary of the y commandments las ordenanzas que Dios le dio al pueblo de Israel. and the ordinance that came to Israel from God. No solamente fue la lista de pecados, Not only a list of sin, sino también de cómo vivir, las costumbres, but in how to live, todo, cómo debía negociar, how they should do business, cómo debía sembrar, how they should sow, cómo debía casarse, how they should get married, cómo debía vestirse. how they should dress. Todo ahí se lo dio al pueblo de Israel. He gave it all to Israel. El pueblo de Israel es un pueblo que al día de hoy vive orgulloso Israel today, they are a prideful nation. de saber que su cultura se la dio Dios, To know that they got their culture from God directly. que no la heredaron de nadie más. Dios les dio su cultura. They didn't inherit it from someone else, but it was God who gave them their culture. Entonces, los libros siguientes, el libro de Levítico, Número, Deuteronomio, So the book of Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, hace énfasis justamente en la vida cultural del pueblo de Israel. they emphasize in the cultural life of Israel. El tema de Levíticos es la santidad, The topic of Leviticus is holiness, porque Dios le dijo, ustedes me serán un pueblo de gente santa. because God says you will be a nation that is holy. Amén. Recuerden, santo no es el que anda así todo el tiempo como elevado Remember, holy is not a person who is always look y con una aureola en la cabeza. and has a halo on their heads. Santo es el que vive para Dios. But holy is a person who lives for God. Santo es el que es apartado para servirle a Dios. Holy is the person who is separated to live for God. Santo es apartar algo para el servicio exclusivo de alguien. Holy is to separate something for the exclusive use of someone else. Estas gafas son santas a mí. These glasses are holy to me. Uy, hermano, pues eso es santo. How can you say that this is holy? Sí, no le ponga misticismo.
Don't make it don't make it a Es mystery. que son especialmente para mí. But what it means is that they're made for me. Si usted se las coloca, no le van a servir. But if you put them on, they won't serve you. Me sirven solamente a mí porque fueron hechas exclusivamente para mí. They're only good for me because they were made for me. Me las pongo porque no los veo. And then I put it on because I can't see you properly. Entonces, eso es santo. So that's what being holy means. Entonces, cuando nosotros nos apartamos para Dios So when we are separated unto God y vivimos para Dios, and when we live for God, somos santos a Dios. we are holy to ¿Ven? God. Entonces, a ese pueblo Dios le dio todo, las instrucciones. So to them, God gave them all the instructions Dice, para que sirvan de señal entre ustedes y mí, dijo So- Dios. that it will be as a sign between you and I. Entonces, así también nosotros vivimos como un pueblo santo apartado para Dios. So today we live as a holy nation living for God. El libro de Números In the book of Numbers, nos habla justamente de la numeración o del conteo. it tells us the counting or the numbers Amén. Que hicieron del pueblo de Israel. which was made to the people of Israel. Justo antes de salir de Egipto, Right before they left Egypt, hicieron un primer censo they made the first census, y un segundo censo fue hecho antes de entrar a la tierra prometida. and they made a second census before they enter into the promised land. Números también hace referencia a Numbers also tells us about significa en el desierto, estar en el desierto. the word means to be in the desert, Porque también cuenta la experiencia del pueblo de Israel durante esos 40 años en el desierto. because it tells us of the history of Israel in their 40 years journey through the desert. Recuerden que el pueblo de Israel se rebeló contra Dios Remember that Israel rebelled against God después de ver todas las maravillas que Dios había hecho en ellos, after they saw the wonders that God had después de performed, haber hecho un pacto con ellos. after they had a covenant. Todavía ellos se rebelaron contra Dios They still rebelled against God, y Dios los hizo vagar por 40 años en el desierto. and God pulled them to the pilgrim through the next 40 years. Deuteronomio And Deuteronomy significa la segunda ley means the second law, o repetición de la ley. or the repetition of the law. Cuando salieron el pueblo de Israel de Egipto, When Israel left Egypt hicieron y Dios le dio la ley, and God gave them the commandments, todos los mandamientos y ordenanzas, all the ordinance, todo eso fue leído al pueblo. that was all read to the people. Pero luego cuando ya fueron a entrar a la tierra prometida, And now before entering to the promised land, esta era una generación nueva. this was a whole new generation. Ya todos ellos habían muerto. All the people had passed away. Todos los que salieron de Egipto ya habían muerto. Those that left Egypt had already died 40 años después. 40 years later. Entonces esta era una generación nueva. So now this is a new generation. Entonces fue necesario nuevamente leerles la ley otra vez. So they needed to be read the law once again. Amén. Entonces si usted lee Deuteronomio va a tener muchas cosas en común con los libros anteriores. So if you read Deuteronomy, it has a lot of things in common with the previous books. Entonces Moisés dijo, a esta gente que va a entrar a la tierra prometida debemos hacerle ver que comprendan y entiendan la ley nuevamente. So Moses said to these people who will enter the promised land, I want them to understand the law once again. Y es más, dejó la ordenanza And he also left a commandment que se leyese cada 7 años. that they should read the law every 7 years. Entonces cada 7 años So every 7 years, el pueblo de Israel se reunía Israel used to gather, y estaba todo el día and they spent the whole day o varios días or several days escuchando la lectura prácticamente de todo el libro de Éxodo. listening to the readings of the whole book of Exodus. Amén. Amen. Entonces fíjense también cuánto es importante también para nosotros estar leyendo continuamente este libro. So now notice how important for us is to continually read this Amén. book. Gloria al Señor. Dice, de día y de noche meditarás en él. The Bible says, day and night you should meditate upon it. Amén. En este libro hay sabiduría, In this book we have wisdom. hay inteligencia. There is intelligence. Podemos conocer a Dios. We can know God. ¿Con qué limpiará el joven su camino? How can a young man cleanse his way? Con guardar tu palabra. By taking heed according to your word. En mi corazón In my heart he guardado tus dichos I have hid your word, para no pecar contra ti. that I may not sin against you. Amén. Vamos a tratar de ir rápidamente con los libros históricos. Let us go quickly through the books of history. Los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cuáles son? A ver. Can you tell me the first 5 books of the Bible? Y Deuteronomio.
Hermano Genio, lo repite en inglés. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Amén. Vea que la tarea es aprendérnoslos en este mes, ¿no? Remember, your homework is to memorize Entonces the ya por lo books menos, this month. ya por lo menos sabemos los primeros 5. We memorize the first 5. De pronto como también olvidé hacer esa pequeña introducción. I forgot to introduce this to you before, Amén, que el Antiguo Testamento but in the Old Testament está subdividido, has divisions, amén, también en 5 partes. also in 5 parts. Amén. La Biblia está dividida en 2 grandes partes, Antiguo y Nuevo Testamento. The Bible has 2 great divisions, the Old and New Testament, Y el Antiguo Testamento está subdividido en 5 partes. but then the Old Testament has 5 divisions. El Pentateuco, Pentateuch, los libros históricos the historical books que cuentan la historia de Israel, that tells us the history of Israel, los libros poéticos, poetical books, que son poesías y cantos, which are poetry and songs, y los profetas mayores y profetas menores. major prophets and minor prophets. Amén. Entonces, los libros históricos cuentan la historia de Israel So the historical books tells us the history of Israel. ya luego de que ellos entraron a la tierra prometida, Now after they had entered into the promised land, a la tierra que Dios les había prometido que les iba a dar. the land in which God promised he will give unto them, Parte de esa tierra que ya había comprado Abraham muchos años atrás. part of the land which Abraham had taken place many years ago. Y que de pronto muchos se cuestionan y se preguntan, bueno, pero ¿por qué Dios sacó a esos pueblos de ahí por meter al pueblo de Israel? And many ask, why did God take them out to put Israel there? ¿Por qué tanta violencia? Why so much violence? Si usted lee si leemos y entendemos la idea, If we read and we understand the idea, la Biblia nos dice the Bible tells us que Dios ejecutó juicio sobre esos pueblos that God brought judgment upon those porque nations se habían corrompido en gran manera. because they were corrupted in a great way. La misma historia registra que los pueblos cananeos History itself tells us that the people from Canaan eran pueblos sumamente sangrientos, were a nation who was they were bloody, idólatras y déspotas. idolaters. Ellos eran los que tenían ese Dios al que le quemaban los niños vivos. They had a God to whom they will burn their childs to. La gente tenía niños solamente para ofrecérselo a sus dioses y quemarlos vivos. People would only have children to offer them to their gods and Entonces, burn them while they were still alive. Ahí está la cita en Génesis 15:16, There is a verse in Genesis 15:16. en la promesa que Dios le da al pueblo de Israel, le dice, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí. It says, but in the 4th generation they shall return here, for the iniquity of the Amorites is not yet complete. Dios es amor God is love, y Dios tiene paciencia con el hombre, and God is patience with man, pero Dios es juez justo. but he is a righteous judge. Amén. Él no tendrá por inocente al culpable. He will not take the guilty as Amén. innocence. Él es justo. He is righteous. Amén. Él es justo. He is righteous. Gloria al Señor. Entonces, en estos libros históricos, So in these historical books, como dije, relata la historia del pueblo de Israel telling us the history of Israel cuando ya entran a la tierra prometida. when they enter into the promised land, El libro de Josué the book of Joshua justamente registra la historia de cómo el pueblo de Israel se fue apoderando de la tierra. tells us the history of how Israel began to take over the land. El libro de Jueces The book of Judges nos relata tells us la historia de Israel después de la muerte de Josué. the story of Israel after the death of Joshua. Israel salió siendo liderado por Moisés de Egipto. Israel left Egypt by the leadership of Moses, Luego Josué fue el líder and later Joshua was the que next introdujo leader, al pueblo a la tierra prometida. and he brought the people into the promised land. Esos hombres habían sido designados por Dios These men had been appointed by God, y era Dios quien les decía cómo hacer las cosas. and it was God the one who told them how to do things. De alguna manera Israel tenía un gobierno teocrático. In a way, Israel had a theocratical government, Eso significa el gobierno de Dios o Dios gobierna. which means where God rules over them. Luego Dios escogió a los jueces Later, the judges came para que dirigieran al pueblo, so they can lead the people para que gobernaran al pueblo. and rule over them. Entonces los jueces nos cuentan la historia después de la muerte de Josué,
Judges tells the history of after y Joshua cómo el pueblo de Israel una vez más and how Israel once again se apartó de Dios. departed from God. Ya lo habían hecho en el desierto cuando salieron de Egipto. They had done it in the desert when they left Egypt, Y nuevamente aquí ahora ya teniendo la tierra prometida, and now that they had the promised land, ya disfrutando las bendiciones que Dios les había dado. enjoying the blessings that God had prepared for them. El Señor les dijo, van a habitar casas que ustedes no construyeron. God says you will dwell in cities that you did not build. Van a recoger fruto que ustedes no sembraron. You will gather the fruit where you didn't sow. Y la recibieron. And they received it. Y con todo eso se rebelaron. And with all this they rebelled. Se rebelaron en contra de Dios. They rebelled against God. Se fueron en contra de sus mandamientos. They went against the commandments. Se alejaron de Dios. They departed from God. Entonces, en el libro de Jueces nos cuenta también esa parte. So Judges tells us this area. A causa de que el pueblo se alejó de Dios, Because the people departed from God, vinieron los enemigos the enemies came sobre ellos. upon them. A veces de pronto la gente piensa, oh, es que es juicio, castigo de Dios. Some people think that punishment is the judgment is the punishment of God, Y a veces puede ser. and it can be sometimes. Pero también hay cosas en la vida que son consecuencias de los actos del hombre. But there are things in life which are only the consequence of our own actions. Amén. El Salmo 91 que ustedes me han escuchado repetir muchas veces. Psalms 91, you have heard me say it before. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. It says, "He who dwells under the shadow of the Almighty." La gente quiere recibir todas las promesas del Salmo 91. People want to receive all the blessings of Psalms Y 91. para eso muchos tienen la Biblia abierta en el Salmo And 91. that's why many just open their Bible in Psalms 91, O colgado en la pared. or they frame it on the wall. Pero recuerda que todas las bendiciones del Salmo 91 solamente está en cumplir el primer verso. But remember that all the blessings are there. You can only obtain them if you fulfill the first verse. El que habita al abrigo del Altísimo. He who dwells under the shadow of the Amén. Almighty. Así que si tú estás en algún apuro o algo, So if you are in a hurry, ven, solamente preocúpate por ponerte al abrigo de Dios. all you have to do is go under the shadow of the Busca de Almighty, Dios. to seek God Créele a Él. and believe Him. Amén. Aquí adentro estamos protegidos In this building we are protected del calor o frío que haga afuera. from the heat or the cold Así outside. también es en Dios. And the same thing happens in Cuando God. estamos en Dios, When we are in Him, estamos protegidos por Él. we are protected by Pero Him. si nos salimos, But if we leave, estamos expuestos. then we are exposed Y ourselves. eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. And that's what happened to Israel. Se salió de Dios. They departed from God. Él no quiso seguir lo que Dios le decía, They didn't want to follow after what God que era had para said, su bien, which was for their own que good. era para su bien. It was for their good. Y a causa de eso entonces le vinieron muchos males. And because of that, the enemy came Y enemigos vinieron a atacarles. and to attack them. Y eso está relatado en ese libro, el libro de Jueces. And that's what is written in the book of Judges. Luego viene el libro de Ruth, Later comes the book of Ruth, que cuenta la historia de una mujer extranjera telling us the story of a strange foreign woman que se volvió judía. who became a Jew. Justamente en medio de esas situaciones de violencia que había en el pueblo de Israel, And precisely during the violence that was going on in Israel, porque el pueblo se ha apartado de Dios, because the people had departed from God, una familia emigró para otro país. a family migrated to another city, Y por allá uno de los hijos de ellos se casó con una extranjera. and one of their sons married to a foreign woman. Pero finalmente los hijos murieron But finally the sons died, y quedó la mujer sola and the woman was left alone con su nuera Ruth. with their daughter-in-law, Ruth. Y las dos regresaron a Israel. And both of them came back to Israel. Aquí hay un pasaje, aquí hay una enseñanza muy hermosa. Here we have a beautiful teaching. ¿Por qué? Why? Porque muestra la fidelidad de Dios Because it shows the loyalty of God hacia alguien que es capaz de creer en Él. towards someone who dares to believe in Him. Esta mujer Ruth no era judía, This woman Ruth was not a Jew. era extranjera. She was a foreigner. Pero ella decidió ser parte del pueblo de But Dios. she decided to become part of the people of Ella God. escogió ser parte del pueblo de Dios. She chose to be part of the people of God. Terminó siendo la abuela del rey David. She ended up being the grandmother of King David. Y también por consecuencia estar en la genealogía del Mesías de Jesucristo. As a consequence, to be part of the genealogy of Jesus Christ. Otra enseñanza que nos deja Another teaching that we have es que Dios nunca había estado interesado
solamente en el pueblo de Israel. is that God was not only interested in Israel, Porque fíjese que en el linaje de Jesús, because notice that in the lineage of en el Jesus linaje de David, and in the lineage of David, hay una extranjera, una moabita, there's a Moabite woman que eran pueblos que aborrecían al pueblo de Dios who were the enemies of the people of God por su mala conducta. because of their habits, their bad habits. Entonces eso nos deja esas dos enseñanzas. So here we have those two teachings. La fidelidad de Dios hacia alguien que le crea a Él. God's faithfulness towards someone who believes Him, Amén. Y que Dios siempre ha estado interesado en nosotros. and the fact that God is always interested in us. Ahí después en el libro de Samuel, 1 y 2 de Samuel, In the books of 1st and 2nd Samuel, el tema es el reinado ahí debe decir es fin del reinado teocrático. Esa nota está should mal. say the end of the theocratical kingdom, Sí, porque no, el reinado teocrático termina aquí. because the theocratical kingdom ends here. Así que ya lo voy a corregir ahí. So I need you to make a correction there. Hasta ahora Dios había gobernado a través de los líderes y de los jueces que había enviado. Until now, God had ruled over the leaders or the judges that He sent. Pero ahora el pueblo de Israel pide rey. But now Israel asks for a king. Entonces el libro de Samuel So the book of Samuel muestra el fin de la teocracia, del gobierno de Dios, gives us the end of theocracy or God's kingdom, y el inicio de los reyes en el pueblo de Israel. and the beginning of the kings among the people of Israel. En Primera y Segunda de Reyes In 1st and 2nd Kings, continúa hablando de estos reyes de Israel. and continue to talk about the kings of Israel, Es donde aparece la división del reino. El reino de Israel se divide en where dos. the kingdom of Israel is divided in two. Pero cuenta también cómo estos reyes, But it also tells us how the kings, muchos siguieron las ordenanzas de Dios y muchos no. many follow the commandments of God and many didn't. Y a veces el pueblo obedeciendo y a veces desobedeciendo. And sometimes they were obedient and sometimes they were not. Y lo mismo, And the same thing, cuando se desobedecen y se alejan de Dios, when they departed and disobeyed God, quedan expuestos, they are exposed. quedan lejos de Dios. They are far from God. Primera y Segunda de Crónicas 1st and 2nd Chronicles, regresemos a Primera y Segunda de Reyes. let us go back to 1st and 2nd Kings. No, regresemos a Primera y Segunda de Reyes. Cuando el pueblo de Dios se aleja When they depart from de God, Dios y nuevamente vienen los enemigos, and again the enemies come, esta vez el pueblo de Israel no solamente sufre el ataque de enemigos, sino que es conquistado y deportado todo a Babilonia. at this time they're not only defeated, but now they are conquered and taken to Babylon. Entonces, Primera y Segunda de Reyes So 1st and 2nd Kings fue básicamente escrito para esos que fueron sacados de ahí, que fueron conquistados y llevados como esclavos a otro lado. it's written to those that had been taken into exile into Babylon, Para que reconozcan y para que se dieran cuenta cuál fue la razón de su pecado y cuál fue la razón de su cautiverio. for them to understand the reason for their exile and for the reason for their sin. Y entonces, Primera y Segunda de Crónicas And that's why 1st and 2nd Chronicles, está escrito porque 70 años después, it's written because 70 years later, ese pueblo de Israel regresa a su tierra. Israel returns to their land. Entonces, Crónicas está escrito a esos que regresaron, So Chronicles is written to those that return, porque habían pasado 70 años fuera de su tierra, because they had spent 70 years away from their land, esclavos, slaves. habían perdido su cultura, They had lost their culture. habían perdido sus principios espirituales. They had lost their spiritual fundamentals. Entonces estos libros están escritos para esos que regresaron, So the books is written for those that return, para recordarles la importancia de la unidad como pueblo, to remind them of the importance of the unity of the people, para recordarse la unidad de la importancia de vivir en las normas espirituales que Dios les había dado. the importance to live under the commandments that God had given them. Los siguientes libros, The next books, Esdras y Nehemías, Ezra and Nehemiah, justamente nos hablan de la reconstrucción de la tierra de Israel. tells us about the rebuilding of the city. Israel había construido un hermoso templo,
They had built a beautiful temple. Recuerden el templo de Salomón, Remember the temple of Solomon, la época de oro. the golden age. Dice que el oro abundaba, Says that gold was abundant la plata abundaba. and silver was abundant. Eran riquísimos en extremo, They were wealthy, rich, pero se alejaron de Dios, but they departed from God, sirviendo a otros dioses, serving other gods, y Dios también los dejó and God left them. y cayeron en manos de sus enemigos. And they ended up in the hands of their enemies. Fueron esclavos 70 años They en were Babilonia. slaves for 70 years in Babylon. Regresan a la tierra prometida They returned to the promised land, y ahora hay que reconstruir nuevamente la tierra. and now they have to rebuild their city. Y estos dos libros, Esdras y Nehemías, And Ezra and Nehemiah, these two books, nos relatan justamente la reconstrucción de Israel. tells us of the rebuilding of the city. No solamente su templo, sus murallas, sus ciudades, Not only the temple, the walls, and the city itself, sino también la reconstrucción de sus principios morales, but also rebuilding their moral principles, de sus principios espirituales, their spiritual principles, que son la esencia de un pueblo. which is the essence of a people. Amén, porque lo que el hombre es aquí Because whatever the man is in his heart, es lo que hace. that's whatever he does. Amén. Lo que el hombre tenga en su corazón Whatever you have in your heart es el fruto que deja ver. is the fruit that we can see. El último libro de los libros de historia es el libro de Esther. The last book of the historic books is the books of Esther. El objetivo, el tema es el cuidado providencial de Dios. The topic here is the care that comes from God, Amén. El cuidado de Dios por su pueblo. the care of God for his people. Este es el caso contrario de Ruth. This is the opposite of Ruth. Ruth fue una mujer extranjera que se volvió judía. Ruth was a foreigner woman who became a Jew. Y este es el caso de una mujer judía This is the case of a Jewish woman que se volvió reina de un imperio extranjero. who became the queen of a foreigner nation. La mujer que llegó a ser reina en el reino, en el imperio de Babilonia. She became the queen in the Persian Empire. Y de esa manera logró ayudar al pueblo de Israel. And by doing this, she was able to help Israel. Mire lo que hemos analizado así por encima. Ahora sí después lo puede ya leer con calma en su casa. I want you to remember what we just overviewed De la vida del pueblo de Israel. of the life of Israel. Fue una vida alejándose It was a de life Dios, in which they departed from God, Dios buscándolos, trayéndolos God searching for them and bringing them y otra vez back, yéndose. and leaving again, Y Dios buscándolos y otra vez trayéndolos. and they living and God bringing them back. Y a veces uno dice, And sometimes we say, uno habla con muchas personas que pronto dicen, pero es que los judíos que some people say, oh, look at the Jewish people, nosotros no hemos sido mejores que ellos. and we have not been better than them. Amén. Y eso es lo que la Biblia nos dice. And that's what the Bible teaches us. Nosotros también nos hemos alejado de Dios We have also at times departed from God, y Dios ha venido a buscarnos. and God has come looking for us. Y a veces nos rebelamos por ahí, nos molestamos y nos incomodamos con Dios. And sometimes we fight and we are uncomfortable with Y God, Dios vuelve y nos llama. but God comes and calls us again, Y Dios vuelve y nos atrae. and He brings us back to Amén. Himself. Esa historia del pueblo de Israel que está relatada ahí The history of Israel that we just read or es la looked historia de todo ser humano, is the history of every human being, colectiva o individual. as a group or as an Es tu individual. historia, es mi historia. It's your story and it is also my story. Siempre buscando de Dios de pronto cuando solamente estamos en dificultades. We look for God when we are in need, O siempre viviendo más lejos de Dios or maybe living away from God, y Dios nos toma, nos trae and God takes us and He brings y us, nuevamente le damos la espalda. but then again we turn our back to Him. Por eso fue que se hizo necesario el nuevo pacto. That's why the new covenant became necessary. Amén. Y es el que es necesario nosotros aprendamos a vivir. And under that covenant, we need to learn to live, Aleluya, porque para ellos era difícil, because for them it was hard, porque no tenían un nuevo corazón, because they didn't have a new heart. no tenían la presencia de Dios en su vida. They didn't have His presence in their Pero lives. Dios hoy nos ha prometido But today God promises us estar con nosotros, to be with us, darnos un nuevo corazón, give us a new heart, darnos de su presencia. give us His presence, Amén, para que nos mantengamos y permanezcamos en Él. that we will stay and abide in Him. Gloria al Señor. Eso no es más que el reflejo de la humanidad.
This is not only but the reflection of humanity, Amén, de cómo estamos nosotros. of how we are, Pero para que nos demos cuenta del amor de Dios, but overall that we can realize the love que Él of God, siempre ha querido salir al encuentro a buscarnos. who always wanted to come out looking for us. Dios siempre está haciendo algo buscándote. God is always doing something for you and looking Aleluya. Dios nunca está quieto. for you. God is never still, Dios es un Dios vivo. but He's a living God. Amén. Y yo sé que cuando el hombre su corazón se inquieta And I know that when our heart is troubled en buscar de Dios, in us of searching God, es porque Dios está tocando a la puerta. it's because God is knocking in our doors. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. He says, I am at the door and I call, I knock. Si alguno oye If anyone hears y abre, and opens, Dios no tira la puerta de nadie. God will never break through your door, Dios toca but He will just knock at y your door. espera que tú abras. And He waits for you to open. Si alguno oye And if someone hears y abre la puerta, and opens the door, entonces yo entro a Él. then I will enter Me into vivo His con life. Él. I will live with Him. Vivo en Él. I will live in Him. Aleluya. Esta también es la historia nuestra. This is also our history. Amén. Esta también es la historia nuestra. This is also our story. Que vivimos un tiempo lejos de Dios. So at one time we live away from God, Y Dios nos llamó. and God calls us. Y de pronto por alguna cosa nos volvimos a alejar. Maybe we left for some reason, Pero otra vez Dios nos llamó. but He brings us again. Dios hubiera podido desecharnos y decir, no, ya tantas veces que he insistido con Él. God could have said, forget this, I tried with them so many times. Pero mientras estés vivo, But while you're still alive, Dios va a seguir tocando. God will always knock. Amén. Mientras estés aquí, Dios te va a seguir While tocando. you're still in this world, God will still knock at your Aleluya. heart. Así que abre la puerta. So just open the door. Deja la pelea con Dios. Stop fighting with God. Aleluya. Reconcíliate con Dios. Reconcile with God. Vive con Él. Live with Him. Déjalo que entre a tu vida. Let Him enter Haz your un life. pacto con Él. Make a covenant with Him. Vive para Él. Live for Him. Fíjense cómo Dios trató con tanto amor a ese pueblo. Notice how God had so much love for these people. Con todo el desastre que hicieron, Even though they made a big mess, Dios los amó. God still loved them. Y todavía no ha terminado con ellos. Tiene un plan con ellos en el fin, And en He el has tiempo still- final. He has still not ended with them. He has a plan for them later on. At Así the end. también Dios nos ha amado a nosotros. Also, God has loved us. Amén. Y mientras tú vivas, Dios va a seguir tocando la puerta de tu casa. And while you're still alive, God will always Amén. knock at your heart. Gloria al Señor Jesús. Así que vale la pena So it is worth it dejarlo que Él entre to let Him in y entregar nuestras vidas a Él and surrender our lives to Him y hacer un pacto con Él and to make a covenant with y un Him, acuerdo con Él. an agreement. Gloria al Señor Jesús. Praise Amén. the Lord. Gloria a Dios. Amen. Aleluya. Vamos a estar en pie. And you may be on your feet. Ahí el próximo domingo traiga su copia. I want you to bring your folder with you next week. Vamos a seguir dando la información. We will give you more information. Vamos a terminar de estudiar el Antiguo Testamento el próximo domingo. Next Sunday we will finish studying the Old Testament. Amén. Y vamos a ir aprendiendo de toda la palabra de Dios. And we're going to learn throughout the whole Word of God. Amén. Dice la Biblia que todo lo que se ha escrito, The Bible says that everything that has been written, amén, ha sido para nuestra edificación. it has been for our edification. Todo lo que Dios nos ha dado hoy es para nuestra edificación. Everything that God has given us and that we have heard today Dios is for our revelándose, edification. Dios mostrándose al hombre. God revealing Himself, God showing Himself to man. Amén. Gloria al Señor. Vamos a pedirle a Dios que cada día abra nuestros ojos Let's ask God that daily He will open our hearts para poder comprender qué es lo que Él quiere con nosotros. and that we can understand what is His plan for us. Yo recuerdo que una vez le decía al Señor, Remember that one day I was praying and I said to God, ay Señor, no, ya déjame quieto, ya yo no quiero saber nada. I said, Lord, leave me alone. I don't want to do anything else. I don't want to do anything about you anymore. Y Él seguía tocando todavía. But He's still not. Y dice, no, ya yo no puedo, ya yo intenté ser cristiano y yo no puedo, no, ya déjame tranquilo, yo no quiero sentir más I tu said, presencia. leave me alone. I tried being a Christian. I don't want to feel your presence anymore. Aleluya, que Dios tan bueno, Él seguía tocando. But how good is He that He still knocked? A Él seguía ahí. He was still there. Ese es nuestro Dios. That's our God. Ese es el Dios que conocemos nosotros. That is the God whom we know today. Gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios, How good is our God? que nunca nos ha dejado.
that He has never left aunque us. nosotros le hemos dado la espalda, Even though we give Him our back. aunque no nos hemos portado como Él espera que nos portásemos, Even though we don't behave the way He expects us to behave. Él sigue todavía ahí dejándonos sentir su presencia. But He still lets us feel His presence. Él sigue por ahí cruzándonos todavía a alguien que nos habla He still puts someone in our path that will talk to us y nos about recuerda Him que Él nos ama and reminds us that He y que loves quiere us hacer algo con nuestras vidas. and that He wants to do something in our lives. Ese es el Dios eterno que predicamos. That is the eternal God that we preach. Es un Dios que con amor eterno nos ha amado. He is a God that has loved us with Es eternal que yo love. pienso en esto. And I think of this. Dios, que es Dios, God being God, se propuso salvar al hombre. purpose to save man. ¿No será que es capaz que nos salva? Won't He be able to save us? Tú te quieres salvar Do you want to save y tú yourself? quieres vivir bien y quieres vivir para Dios. And you want to live well, you want to live for God? Ese puede ser nuestro deseo. That can be our desire. Pero cuando tú piensas But when you begin to think que por encima de tu deseo, lo que tú te that propongas, above your personal desire, your es personal will, Dios quien se ha propuesto it salvarte. is God who purposed to save you. Amén. Es Dios quien se ha propuesto liberarte. It is God who has purposed to set you free. Es Dios quien se ha propuesto hacerte un hijo de It Él. is God who has purposed to make you His children. ¿Y quién podrá contra Él? And who can stand against Amén. Him? ¿Quién? Si Él es Dios. If He is God, ¿Quién le resistió y le fue bien? who can uphold Him and still have good Cuando uno luck? le resiste, a uno le va mal. When you resist Him, then you have a bad time. Pero cuando uno se deja, a uno le va bien. You allow Him, then everything will go well. Que ese es Dios. That's how He is. Pensamiento de bien tengo con He ustedes. says that I have good thoughts for you. Yo tengo buenos pensamientos con ustedes, no malos pensamientos, He dice says, Dios. I have good thoughts with you, says the Lord. Yo las cosas que he pensado hacerles a ustedes al hombre son cosas buenas, no cosas malas. He says the things that I have planned for your life, they're all good things. Nothing is bad. Ese es el pensamiento de Dios con nosotros. That is His thought for us. Aleluya. Pero nosotros tenemos que abrir la puerta. And now we need to open the door. Amén. Gloria al Señor. Pero Él va a estar ahí siempre a tu lado, tocando y buscándote. He will always be there knocking and looking for you. Gloria al Señor. Así que vamos a orar So let us pray. y vamos a decirle al Señor que nos ayude a no ser tan peleoneros. And let's make a prayer saying to help us not to be so Amén. feisty. Que dejemos que, Señor, ayúdame a no pelear contigo. To simply say, Lord, help me not to fight back. Ayúdame a dejar que tú hagas conmigo lo que tú quieres hacer. Help me to let you do whatever you purpose to do with me. Ya que a mí me cuesta, pues dame una manito. Even if I'm having a hard time, just Amén. give me a hand. Gloria al Señor. Y vamos a cantar ese coro, abre mis ojos, oh Cristo. After we'll sing the song that says, open the eyes Aleluya. of my heart. Habla con Dios, vamos a orar. And I invite you to speak to Y- God and let's pray. Habla con Dios en tus palabras Speak to God in your own words. lo que tú quieras decirle en esta hora. Whatever you want to say to Him right now. Ya Dios ha preparado algo. God has already prepared something. Ya Dios tiene algo por hacer. He has something that He is going to do. Él solamente quiere saber si tú estás dispuesto a dejar que Él haga Now He wants to know if you are willing to let Him do that. lo que Él ha pensado hacer. Willing to let Him do what He has planned to do. Y tú le puedes decir, Señor, eso que tú has pensado hacer conmigo, Can you say to the Lord, Lord, whatever you have purpose to do with me, hazlo, do it. hazlo. Do it. Yo sé que será bueno. And I know that it will be good. Yo sé que será bueno. I know that it will be good. Eso que dice te ha ocurrido hacer conmigo, Whatever has come across your mind to do Hazlo, in my Señor. life, I'm going to ask you to do it. hazlo. Te doy las gracias, oh Dios de la gloria, por tu bendición, por tus maravillas y por tu presencia con nosotros, oh Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este libro maravilloso que ha llegado a nuestras manos, oh Dios, con este mensaje, contándonos y dejándonos saber quién eres tú, cómo es que tú obras en el hombre, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres hacer en el hombre, Señor? Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra en medio nuestro, Señor. Ayúdanos, Señor de la gloria, para rendirnos cada día más a ti, para aprender a obedecerte, oh Dios, para aprender a escuchar tu voz, para aprender, oh Dios, a ser tuyos, a ser tus hijos, para aprender, oh Dios, a dejar que seas tú obrando en nosotros tu buena y perfecta voluntad, Señor. Gracias te damos, oh Dios de la gloria, en el nombre de Jesús.